discapacidad que está facultado en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 y fue aprobada por Colombia el 31 de julio del 2009 bajo la ley 1346 y hizo también el proceso de ratificación el 10 de mayo del 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado colombiano, por haber aprobado y haber ratificado la convención, se comprometió o se compromete a unas obligaciones generales que están establecidas en el artículo 4, que es la armonización de la legislación que va en pro y beneficio de la garantía de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad y sus familias o cuidadores. Entonces, es importante que tengamos presente esta convención porque es un tratado internacional, como lo establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 93. Dice que todo el tratado internacional prevalece por encima de cualquier norma legislativa, estatutaria, orgánica, resolución, acuerdo, y está a la par de la Constitución Política de Colombia, que es nuestra carta de navegación también para poder llevar todas las acciones que garantice la participación de las personas con discapacidad a nivel nacional, departamental y municipal. Entonces, es importante que tengamos presente para que así podamos generar acciones de inclusión social y de realmente sistemas de consultas estrechas. Hoy en día ya se habla de consultas estrechas. ¿Y cuáles son las consultas estrechas? Son todas aquellas acciones que se deben realizar, pero preguntándole, consultándole a las personas con discapacidad, a sus organizaciones de y para personas con discapacidad, qué es lo que se requiere para suplir las necesidades o mitigar todas las necesidades de la población con discapacidad, en este caso en el área metropolitana de Bucaramanga. Esas consultas estrechas las encuentran ustedes en el artículo 4, en el literal 3. Ahí dice que toda consulta estrecha se debe realizar con las personas con discapacidad y sus organizaciones para que realmente se sepa cuál es, porque cada persona con discapacidad o cada categoría de discapacidad tiene sus propias necesidades y las necesidades son totalmente diferentes para una persona con discapacidad física, a una persona con discapacidad visual o cualquier categoría de discapacidad. Entonces es importantísimo tener presente todas estas consultas estrechas para también llevar a cabo todas las diferentes acciones y en la inclusión en el derecho a la educación superior, también para que realmente los estudiantes estén en igualdad de condiciones a los demás estudiantes en las diferentes asignaturas o en las diferentes materias que se vayan a realizar o socializar en el momento con el docente encargado o asignado para dicha socialización o clases en las diferentes universidades del Departamento de Santander, área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, ya con este preámbulo vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a hablarles hoy en el día de hoy? Hay acciones que realmente todo es una corresponsabilidad social de todas las personas, organizaciones del Estado colombiano, el ente gubernamental, ente privado y todas las diferentes sociedades de la certificación de discapacidad de las personas. La certificación es lo que se busca categorizar qué discapacidad o qué deficiencia tiene la persona para poder llevar esos ajustes razonables y poder tener todas las diferentes adecuaciones para que así las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones a las demás personas o a los demás ciudadanos, como lo establece la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este momento, toda persona con discapacidad visual o cualquier persona requiere de un apoyo. Yo en este momento voy a requerir el del apoyo de María Isabel Pinzón, docente de la Universidad de Santander, que es la encargada de pasar y leerme cada diapositiva y yo la voy explicando. ¿Por qué es importante que también tengan presente esto? Y es importante preguntarle a la persona si requiere un apoyo para asistir todas las diferentes
diferentes actividades que se vayan a llevar a cabo, y en este momento, por ejemplo, María Isabel es mi apoyo o mi asistente personal para que ella me vaya pasando las diapositivas y me las vaya leyendo. Entonces, María Isabel, por favor. Bien, don Luis Francisco. La primera diapositiva, resolución 1197 del año 2024, por la cual se dictan disposiciones en relación con el procedimiento de certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, y se deroga la resolución 1239 del 2022. Gracias. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, observar, la resolución 1197 es la que faculta los lineamientos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad. La certificación de discapacidad es un subregistro del RLCPD, o sea, del registro de localización y caracterización. ¿Y qué se consigue con esto? Pues realmente determinar cuántas personas con discapacidad existen en cada municipio, en qué condiciones viven y dónde están ubicadas, para poder llevar a cabo todas las diferentes acciones y poder mejorar su calidad de vida. La siguiente. La siguiente es la definición de persona con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Según, bueno, esto lo dice la ley 1346 del 2009 de Colombia. Bueno, aquí hay dos conceptos que hay que tener claro. Primero, el concepto de qué es discapacidad en general. ¿Cuál es el enfoque de la discapacidad en general? La convención, en el preámbulo, en el literal E, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y el entorno, que evitan o impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos. Esa es la definición del enfoque de discapacidad. Ahora, como lo manifestó María Isabel, lo leyó María Isabel en esa diapositiva, dice, ¿qué es una persona con discapacidad? Entonces, la persona con discapacidad, como lo dijo María, es aquella persona que presenta una deficiencia, ya sea física, mental, sensorial, o sea, visual, auditiva o sorda, ceguera, e intelectual, que evita su participación plena y efectiva en la sociedad. Aquí el tema no es problema de la deficiencia que presenta la persona. Aquí el tema, la limitación y la restricción la está generando son las diversas barreras del entorno, ya sean barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, barreras de comunicación, es lo que está generando o determina la discapacidad para una persona que presenta una deficiencia. Si no hubiesen barreras, no estaríamos hablando de discapacidad, porque todo sería, como se dice, podíamos desplazar o podíamos participar sin dificultad o sin limitación ninguna en los diferentes escenarios. Entonces, es importante que tengamos este concepto de que es una persona con discapacidad, y está establecido en la ley 1346, que es la que aprueba la convención, o en la misma convención, en el artículo 1, que habla el propósito. Y el artículo 1 dice que el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos. Y ahí dice, y una persona con deficiencia es tal, y viene esa definición. Entonces, es importante tener claro estos conceptos, porque el concepto, la terminología, juega un papel importantísimo para la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los diferentes escenarios de participación. Siga, Maricel. Gracias. Viene ahora una diapositiva donde nos muestran las 7 categorías de discapacidad. Exacto.
Entonces viene la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la sordoceguera, la discapacidad intelectual cognitiva, la psicosocial mental y la múltiple. Ahí vienen las 7 categorías que existen o los 7 tipos de discapacidad que existen a nivel nacional y reconocidos por la convención. Pues a medida de que realmente como el concepto va evolucionando, más adelante saldrán algo otras categorías de discapacidad o otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad de enfermedades huérfanas. Entonces, esa todavía no está categorizada porque realmente aún todavía no se ha establecido cómo se va a determinar o se va a clasificar esa discapacidad o esa deficiencia que presentan las personas con enfermedades huérfanas. Y la discapacidad física es la primera categoría de discapacidad. ¿Y qué es la discapacidad física? Son todas aquellas personas que tienen dificultad para desplazarse, colocarse de pie o trasladar objetos. Estas personas siempre dependen de dispositivos de asistencia o dispositivos de apoyo para mejorar su calidad de vida y buscar lo que es lo más importante, es la autonomía y la independencia de la persona. Y estas personas dependen de silla de ruedas, bastones canadienses, las muletas, los caminadores y muchas personas cuando han tenido pérdida de una miembro inferior o superior, tienen, digamos, hay otros que utilizan prótesis o órtesis para poder suplir y tener esa autonomía y esa independencia. Esas son las personas con discapacidad física. Porque el concepto de la ciudadanía es que como la discapacidad debe ser visible para poderla identificar y hay discapacidades que son totalmente invisibles, pero la persona presenta una deficiencia. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Ahora la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se subdivide en 2 categorías. Una que es sorda, persona sorda profunda y persona que presenta o tiene una deficiencia, una hipoacusia. La persona sorda profunda es toda aquella persona que tiene dificultad para percibir sonidos o voces. De igual manera, las personas que tienen una hipoacusia también, ellos tienen un potencial muy mínimo de audición, pero tienen dificultad también para percibir muchas veces llamados de voz o percibir sonidos. Entonces, estas personas siempre dependen digamos, del intérprete de lengua de señas colombiana, que es la figura o la función del intérprete es establecer la comunicación o el puente de comunicación con la persona oyente y la persona sorda. Es importante eso, que todas las universidades se cuente con el intérprete y realmente la formación en lengua de señas colombiana para poder establecer una comunicación asertiva y tener un buen abordaje con las personas con discapacidad auditiva. Ahora vamos a hablar de la discapacidad visual. La discapacidad visual, de igual manera como la discapacidad auditiva, se subdivide en 2 categorías, que es persona ciega y persona de baja visión. Y las personas ciegas también es que tienen dificultad para percibir luz, imágenes y realmente dependen también de dispositivos técnicos como es el bastón de orientación, que como ustedes pueden observar muchas veces a una persona que se va desplazando con su bastón, eso es un bastón de orientación, que lo que se busca con el bastón de orientación es generar identidad, seguridad y autonomía e independencia para la persona con discapacidad visual o para la persona ciega, se puede decir persona ciega. Y las personas de baja visión son todas aquellas personas que tienen una agudeza muy mínima visual, pero también tienen dificultad para percibir imágenes o letras muy pequeñas o muy menudas, y entonces realmente ellos también dependen del magnificador de pantalla, y las letras tienen que ser en macrotipo, que es un sistema de escritura amplio, para que así las personas con discapacidad de baja visión puedan identificar la información y puedan saber qué es lo que se les da a entender en un escrito. Y también el magnificador de pantalla, como ya lo dije, el telescopio y la lupa son dispositivos tecnológicos que requieren las personas de baja visión para poder generar autonomía e independencia. Aquí lo que se busca con esto es la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad.
Las personas sordociegas. La sordoceguera es la combinación de la pérdida de dos facultades sensoriales, sea audición y visual, y por ende ellos también dependen de dispositivos tecnológicos para poder generar autonomía e independencia, y quien aborda a una persona sordociega es un guía intérprete, que es diferente al intérprete de lengua de señas que aborda a las personas sordas, porque la función del guía intérprete es guiar e interpretar la acción o la comunicación a la persona sordociega, y esa interpretación es personalizada. Es el contacto de la mano de la persona sordociega con la persona, con la guía intérprete, o en cualquier parte del cuerpo se establece la comunicación de la persona sordociega con el guía intérprete. Ahora tenemos la discapacidad intelectual. Son todas aquellas personas que tienen dificultad también para razonar, resolver problemas, y estas personas también dependen de procesos terapéuticos y dispositivos aumentativos y alternativos. ¿Sí? Lo que se busca en esto es que es la autonomía y la independencia para la participación de las personas con discapacidad. Tenemos la discapacidad psicosocial mental. Son todas aquellas personas que presentan episodios digamos, emocionales, que realmente es una discapacidad, una deficiencia invisible, porque muchas veces cuando la persona realmente sigue un tratamiento psiquiátrico, pues desarrolla actividades común y corriente ante la sociedad, y las personas pasan por desapercibida que es una persona que presenta una deficiencia psicosocial, y por eso aquí es importante, juega un papel importante el autorreconocimiento de la persona. Y estas personas también hay que hacerles un abordaje prioritario, porque ellos no superan espacios largos ni aglomeraciones, porque se pueden descompensar fácilmente. Y quienes están dentro de la discapacidad psicosocial son todas aquellas personas que presentan trastornos depresivos, bipolaridad, esquizofrenia, el autismo, están dentro de la categoría discapacidad psicosocial mental. Y por último tenemos la discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es aquella persona que presenta más de una deficiencia, no más de una discapacidad, porque recuerde que ya dijimos que la discapacidad la genera son las barreras. Entonces, la persona que tiene una discapacidad múltiple es aquella persona que presenta más de una deficiencia. Es decir, la persona puede ser persona ciega, persona con discapacidad física, puede ser persona intelectual, persona con discapacidad auditiva. Entonces, es la combinación o es la sumatoria de dos o una o tres deficiencias. Entonces, escuchando este concepto, quiero que alguien me responda si la sordoceguera será discapacidad múltiple. No. ¿Cómo? No, no, señor, no sería, porque ¿Por qué? ese sería solo un tipo de discapacidad, sordoceguera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree que Caray. es un solo tipo de discapacidad? Diría que porque pues la combinación y hace la categoría de una sola. Pues sus características lo convierten en una sola categoría. Es porque es la combinación de la pérdida de dos facultades sensoriales. La audición y la visión van compaginadas, y los sordos ciegos se reconocen como discapacidad única, y hay que tener cuidado con eso, porque las personas ven a una persona sordociega y de una vez dicen que es una persona con discapacidad múltiple. No, la sordoceguera es única, reconocida por la ley 982 del 2005, y las personas sordociegas se reconocen como discapacidad única. ¿Ok? Esas son las 7 categorías de discapacidad para que las tengamos presente cuando ustedes aborden a una persona, sepan qué deficiencia presenta la persona, si es visual, auditiva, física, intelectual, psicosocial, mental, o discapacidad múltiple o discapacidad sordo-ceguera. Siga, María Isabel. Un momentico. La siguiente, María Isabel. Artículo 1. Objeto.
Establecer, esto es de la parte de certificación de Sí, señora, discapacidad. sí, señora. Establecer el procedimiento de certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, RLSPD, este último como mecanismo para localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad para efectos de valoración multidisciplinaria y de registro de la información. Se tendrá en cuenta el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución. Ahí la resolución nos habla claramente, es el que establece mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas en el ámbito nacional, departamental y municipal. Como le dije al inicio, es con el fin de eso, para saber cuántas personas con discapacidad existen en los diferentes municipios y sobre todo en la parte rural, porque en la parte rural es donde realmente difícilmente la familia o las personas con discapacidad pueden acceder a la información y de los programas o de cuáles son sus derechos y deberes que realmente están establecidos en el marco constitucional de Colombia en cuanto a discapacidad. La siguiente. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación. Secretarías de Salud del orden departamental, distrital y municipal. EPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Entidades adaptadas, prestador de servicios de salud, entidades territoriales, personas interesadas en realizar el procedimiento de certificación de discapacidad. Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, USPS, adaptarán la presente regulación o adoptarán la propia con recursos y procesos propios, estableciendo para ello los trámites y autoridades competentes dentro de su sistema organizacional para la recepción de solicitudes de certificación, la generación de la orden para la realización del procedimiento, la asignación de citas, la realización del procedimiento en prestadores de servicios de salud autorizados para ello por las Secretarías de Salud de orden departamental o distrital o las entidades que hagan sus veces o en las instituciones de salud propias, así como su pago. Bueno, aquí este procedimiento que estamos hablando es única y exclusivamente del régimen subsidiado y contributivo. Y eso lo hacen es a través de la Secretaría de Salud. Las Secretarías de Salud de cada municipio son las responsables de la recepción de los documentos para poder llevar a cabo la certificación de las personas en cada uno de sus municipios. Ahorita más adelante les hablamos de la ruta para poder acceder a la certificación. Entonces, y los regímenes de especial, como es el régimen militar, la policía, Ecopetrol, de los profesores, ellos tienen sus propios recursos y su propio mecanismo de localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad, porque es un régimen especial y entonces ellos son los encargados de recepcionar los documentos para poder certificar a sus afiliados o a sus personas con discapacidad de acuerdo al régimen que pertenezca al régimen de especial o de excepción. La siguiente. Procedimiento de certificación de discapacidad. Yo creo que acá es muy importante para que nuestros profesores acá en la universidad, si tienen estudiantes en sus aulas con algún tipo de discapacidad, pues puedan hacer este tipo de orientación. Entonces, dentro de la diapositiva está el artículo 3, procedimiento de certificación de discapacidad. Corresponde a la valoración clínica multidisciplinaria simultánea fundamentado en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, sí,
que permite establecer la existencia de discapacidad a partir de la identificación de las deficiencias en funciones y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona. Entonces, pues acá en la diapositiva se ve una diapositiva donde está como la persona con 3 profesionales, como registrando el Directorio Nacional de Certificaciones de Discapacidad de este ministerio, es como la IPS. Viene otra diapositiva donde describe el equipo médico que puede participar en esta certificación: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, trabajador social, enfermera, optómetra. Y las modalidades de la prestación de este servicio es intramural institucional, extramural jornada domiciliaria o telemedicina. Exacto. Ahí, como ustedes pudieron observar, qué es la valoración, y menciona 4 grandes criterios en este tema de valoración, que es la deficiencia, la limitación, la restricción en la participación y el autorreconocimiento. Por eso es importante tener presente el autorreconocimiento, si la persona realmente se autorreconoce como persona con discapacidad. Y esta valoración la hace un equipo multidisciplinario. Esto no es una valoración de salud, de condición de salud. No, es una valoración donde se le pide a la persona con discapacidad qué limitación tiene para realizar actividades y qué restricción tiene para la participación de acuerdo a su deficiencia. Por eso, cuando se acercan al equipo, no van a tomar la atención, ni van a ordenar el examen, ni van a examinar de pronto la palpitación del corazón. No, porque eso no es el objetivo del equipo multidisciplinario. En ese equipo debe estar un médico de medicina general o especialista, apoyado por 3 profesionales de los que acabo de mencionar María Isabel, para formar el equipo de 3 personas. Las 3 personas tienen que estar al frente de esa valoración, siempre y cuando teniendo presente a la persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad llega con su asistente o su apoyo y se dirige a la persona de apoyo. No, aquí hay que tener presente a la persona que es a la que se le va a hacer la valoración, para así poder determinar qué limitación, qué restricción tiene y poder establecer el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no mide porcentaje, para que lo tengamos presente, porque hay una confusión entre el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral con la certificación de discapacidad. Una cosa es certificar y otra cosa es calificar. Entonces, y los usos de la certificación, más adelantico les voy a mencionar para qué es o por qué se debe certificar una persona con discapacidad. La cuarta, fuente de financiación. Tiene La cuarta. artículo, procedimientos de certificación de discapacidad. Sí. Valor unitario de la valoración clínica multidisciplinaria, establecido por este ministerio en cada vigencia y se incrementará de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumidor IPC, que calcula el Departamento Nacional de Estadística DANE. Con independencia de la fuente de financiación, tal valor contempla el gasto de administración para las valoraciones institucionales en jornada de salud, telemedicina y domiciliario. Además, contempla el incremento que comportan los gastos de traslado del equipo multidisciplinario. Parágrafo 1. El procedimiento de certificación de discapacidad no tendrá ningún costo para el solicitante. Parágrafo 2. El Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad es una base del Ministerio de Salud y Protección Social que contiene los datos de identificación, localización y contacto de los profesionales de la salud y los trabajadores sociales
que han aprobado un proceso de formación o complementación del talento humano como certificadores de discapacidad. Sí, perdón, Maricel. Aquí habla de, digamos, el costo que tiene esa valoración. Entonces, el costo que tiene esa valoración institucional o intramural es de 168.873 pesos. Y la domiciliaria tiene un costo de 227.979 pesos. Eso es lo que se paga por la valoración al equipo multidisciplinario para poder establecer la certificación de cada una de las personas que se acerquen a solicitar la certificación de discapacidad. Ahora sí vamos a la cuarta, Isabel. Sí, de pronto, don Francisco, explicarles acá que tenemos algunos profesionales del área de la salud, lo importante de de certificarse en discapacidad, creo que ahí lo habla, Sí, sí, el exactamente. Directorio Nacional. Exacto, el directorio es con esa finalidad de que realmente toda la persona que haya hecho el curso de certificación debe estar adscrito en el directorio nacional para que así el ministerio sepa que realmente la profesional que va a formar parte de ese equipo se ha certificado en discapacidad a través de los cursos que realiza el SENA o otras entidades que el mismo ministerio es el que se encargan de dictar esos cursos de formación para formar parte de certificadores de discapacidad y deben tener habilitados los servicios de salud a cada una de las áreas al cual corresponde cada persona. Ese es el objetivo del directorio. Los valores, entonces ya creo Sí. que se dijeron. Ajá. Ahora, Ahora la fuente de financiación. Exactamente. El procedimiento de certificación de discapacidad será financiado con cargo a los recursos disponibles en el presupuesto general de la Nación. Para tal fin, recursos propios de las entidades territoriales, Sistema General de Regalías, recursos de los regímenes especial y de excepción, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, USPEC, actores voluntarios del sector privado, empresa privada, cooperación internacional. Actualmente los recursos del presupuesto general de la Nación se guiarán directamente desde este ministerio a la ESE para realizar las valoraciones multidisciplinarias. Bueno, aquí la fuente de financiación, el recurso que establece el Ministerio de Salud llega directamente a los entes territoriales, sea las IPS certificadoras. ¿Por qué llega directamente a las IPS certificadoras o a los entes territoriales? Porque anteriormente era la Secretaría de Salud del departamento y ellas se encargaban de distribuir ese recurso a través de una aprobación a la Asamblea. Ahora no, ahora llega directamente a cada IPS para que realmente a través de la Secretaría de Salud del municipio y la Secretaría de Salud departamental puedan establecer los cupos necesarios para poder llevar a cabo la certificación de las personas que hayan recepcionado documentos. Es importante que todas las secretarías de salud de cada municipio lleven toda la recepción de los documentos para poder llevar a cabo la certificación de discapacidad. Ahí habla de recursos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada municipio debe gestionar recursos propios para apoyar también el procedimiento de certificación de discapacidad, porque no podemos esperar solamente los recursos del ministerio, porque el ministerio se demora muchísimo en asignar recursos. Vea, por ejemplo, ya vamos en agosto, terminando agosto, y aún todavía no se han asignado los recursos que ellos establecen para este procedimiento de certificación. Entonces, es importante que cada municipio también gestione recursos propios. La empresa privada también entra aquí a jugar un papel muy importante en la valoración. Es toda empresa o empresario que tenga la intención de apoyar o pagar la certificación de discapacidad de una persona, lo que hace es presentar a la persona con discapacidad ante la Secretaría de Salud del municipio de residencia y manifestar que él cancela esa valoración, porque la valoración, las personas con discapacidad no deben pagar la valoración. Entonces, ¿qué hace el empresario? Le presenta a la persona y le consigna el valor de la valoración a la IPS a la cual le asignan para la valoración. Así es la ruta para las empresas privadas. ¿Ya?
Ahora vamos al artículo 7. El mecanismo de cofinanciación de certificación. Sí. La empresa privada. Eso Sí, era lo que ya... exactamente. Sí, señora, exacto. Resolución 1197 del 2024, artículo 4, parágrafo 2. La empresa privada establece el proceso administrativo para financiar y canalizar a la persona. Emitir una comunicación. Que eso es lo que acaba de manifestar, Marisa. Se canaliza a la persona y la presenta ante la Secretaría de Salud del municipio y manifestando que él va a cancelar esa valoración, ¿ya? Y que se va a certificar. Bueno, entonces acá vienen ya los documentos e información ante la Secretaría de Salud. Copia de la historia clínica en la que incluya él o los diagnósticos según la CIE y sus aportes de esta historia clínica no requiere tiempo de vigencia. Otro es la modalidad en que se requiere la cita para la valoración por el equipo multidisciplinario, si es intramural, extramural o telemedicina. Otra es los apoyos y ajustes razonables, movilidad, comunicación, acceso a la comunicación, persona de apoyo. Otra es comunicación suscrita por la empresa o grupo empresarial dirigida a la Secretaría de Salud presentando a la persona y señalando que realizará el pago de la valoración clínica multidisciplinaria a la institución prestadora de servicios de salud. Acá tiene una flechita de 4 días. Esa es la diapositiva pues, que aparece ahí. Ahí se habla lo que es la ruta para poder llevar a cabo la certificación. La ruta es eso. Primero, tener la historia clínica donde se relacione el diagnóstico, los diagnósticos de la deficiencia de la persona de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades CIE. Y lo otro, la fotocopia del documento de identidad y una fotocopia de un recibo de servicios públicos y eso se radica en la Secretaría de Salud del municipio de residencia de la persona con discapacidad. Es decir, si vive en Piedecuesta, tiene que ser en la Secretaría de Salud de Piedecuesta. Si vive en Bucaramanga, de igual manera. Y es importante, si es un menor de edad, también hay que soportar la fotocopia de la cédula de la madre o del padre o de la persona de apoyo. ¿Para qué? Porque estamos hablando de un menor de edad para llevar ese proceso de certificación de discapacidad. Y ahí hablaba de 4 ítems que era teniendo en cuenta los apoyos y ajustes razonables, teniendo en cuenta movilidad. Es importante que todos los lugares donde se lleve a cabo la valoración de certificación deben de ser accesibles, de fácil acceso o que la persona pueda acceder con autonomía e independencia. La comunicación, ¿qué comunicación o qué medios de comunicación se están utilizando para difundir esa información de la certificación de discapacidad? Y acceso a la comunicación, ¿de qué manera abordo yo la persona para poder transmitir ese mensaje, esa información a la persona con discapacidad? Si estoy garantizando el intérprete de lengua de señas colombianas, si estoy garantizando el guía intérprete, si estoy garantizando la información en sistema braille, si estoy garantizando la información en modos y medios y formatos accesibles. Ese es el tema de comunicación. Y el otro es persona y apoyo. Es importante que las personas cuando se acerquen, como lo manifesté anteriormente, a la valoración y vaya con persona de apoyo, siempre tener presentes a la persona con discapacidad, no a la persona de apoyo. Ya si hay alguna limitación, alguna restricción de comunicación, ahí sí se dirigen a la persona de apoyo, pero aquí lo importante es tener presente a la persona con discapacidad para que ella sepa que la están abordando y se están dirigiendo a ella. ¿Ok? Ahora sí, el 7. ¿Sí? Orden y cita para el procedimiento de certificación de discapacidad. La Secretaría de Salud distrital o municipal o la entidad que haga sus veces deberá asegurarse de que la persona solicitante de la orden comprende de qué se trata la realización del procedimiento de certificación de discapacidad,
que manifieste estar de acuerdo con iniciar el proceso de obtención de dicha orden. La Secretaría garantizará los apoyos y ajustes razonables que requieran las personas para acceder a tal información y tomar la decisión libre e informada. Exacto, es importante eso, o sea, explicarle a la persona de qué se trata el procedimiento, porque este es un procedimiento totalmente voluntario, esto no es de imposición, que hay que imponerle o que lleven el niño y lo certifique o lleven la persona y lo certifique sin el consentimiento, sin la opinión de la persona con discapacidad, y eso no tiene costo ninguno para la persona con discapacidad. Entonces es importantísimo eso y que se garanticen los apoyos y ajustes razonables para poder llevar a cabo esa valoración, como lo manifesté en los 4 ítems que mencioné anteriormente. Entonces, esto es importantísimo. Siempre socializarle a la persona con discapacidad la acción que se va a realizar, porque muchas veces toman las acciones sin consultarle a la persona y resultan realizando cosas para las personas con discapacidad sin el debido opinión o consentimiento o opinión de las personas con discapacidad. Y aquí también habla, digamos, de los tiempos que tiene la Secretaría de Salud para la rescisión de documentos. Dice que 4 días hábiles. Y en los 4 días hábiles deben revisar esa documentación, si cumple o no cumple. Si la documentación no cumple, tiene un día hábil la Secretaría de Salud para manifestarle a la persona con discapacidad que le faltan documentos o le falta soportar más el diagnóstico para que la persona vuelva a gestionar el trámite con nuevo documento o lo que le hace falta para poder llevar a cabo lo que es la valoración y poder obtener la certificación de discapacidad. Ese artículo 7 es importantísimo porque ahí también le habla de la ruta en el numeral 7.1.1.4. Están los 4 ítems que mencionan cuál es esa ruta que llevar a cabo la persona o la familiar o el padre o la persona de apoyo para poder solicitar la certificación ante la Secretaría de Salud del municipio, hoy me repito, de residencia de la persona. ¿Ya? Para que nos quede claro eso ahí. Vamos al artículo 11, María Isabel, segunda opinión. Acá viene una diapositiva de 17 días hábiles. Que sí, no se puede eso es lo que establece, digamos, la norma, que son 17 días hábiles para poder obtener la certificación de discapacidad. Pero eso ha sido difícil que los municipios o las secretarías de salud cumplan con eso porque, como se manifestó anteriormente en la fuente de financiación, siempre esperan en los recursos del ministerio y por ende, por eso no se agiliza el procedimiento y no es difícil cumplir con esos 17 días que da la norma. A veces se llevan hasta un año que recepcionan documentos a las personas y aún todavía no se les ha hecho el procedimiento para obtener la certificación de discapacidad. Entonces, es importantísimo la gestión de recursos propios de cada uno de los municipios para poder agilizar el procedimiento de certificación. La 11. Segunda opinión. Ajá. El solicitante o la persona de apoyo que no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad podrá solicitar una segunda opinión por una única vez en cualquier tiempo. Para esto, la Secretaría de Salud distrital o municipal o la entidad que haga sus veces generará la orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de discapacidad con un equipo multidisciplinario diferente y la institución prestadora de servicios de salud asignará la cita. La información y el resultado de este último procedimiento será que quede registrado en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. El registro de la primera valoración será eliminado. Sí. Bueno, aquí la segunda opinión es que si la persona no está de acuerdo con esa valoración, tiene derecho a volver a solicitarla y poder ir a una segunda valoración con otro equipo totalmente diferente
para poder establecer, digamos, el certificado de discapacidad, y ese es el que queda ya en el RLCPD para poder llevar a cabo y que la persona quede certificada. María Isabel, qué pena, esto es que ahorita a las 10 tengo otra reunión. Ya. Ok. Entonces, los profes, de pronto, si tienen alguna pregunta, bueno, nos vamos a terminar, creo, el artículo 12. Sí, habla de la actualización del certificado de discapacidad. Aquí es importante que tengamos presente la actualización del certificado de discapacidad. Es decir, cuando la persona certificada cumpla 6 años, hay que volver a llevar a cabo nuevamente el mismo trámite de valoración para poder obtener la certificación de discapacidad. Cuando la persona certificada cumpla 18 años, de igual manera, también hay que radicar documentos y solicitar la valoración para obtener la certificación de discapacidad. Y como tercer momento, a criterio del médico tratante que haya generado evolución en la condición de salud, teniendo en cuenta las deficiencias, la limitación, la restricción, así entonces pues se puede generar también la valoración y poder obtener la certificación nuevamente de discapacidad. ¿Ya? Ese es el artículo 12. Y lo importante es de los usos de certificación de discapacidad. ¿Para qué son los usos de certificación de discapacidad? Para poder acceder a los diferentes programas sociales. Este certificado, este procedimiento es únicamente para eso, para determinar la categoría de discapacidad y poder llevar a cabo la participación en los diferentes programas sociales, ya sea el derecho a la educación superior, primaria, secundaria y el derecho a la atención primaria en salud. Esos son los principales y el objetivo principal de la certificación de discapacidad. Qué pena, docentes, es que ahorita a las 10 también tengo otro compromiso con una entrevista radial, entonces ya me están aquí haciendo teams. Tranquilo, entonces yo sigo acá, Pachito, no se preocupe. ¿Sí? Sí. Gracias. No, señora, De me todas ha sido un maneras, placer. no Cualquier sé inquietud, cualquier si duda, María alguien, tiene mi teléfono. Entonces, por favor, para que realmente, si necesitan alguna orientación, entonces consulte. ¿Ok? sí, muchas gracias, don Luis No, Francisco, de verdad. Y es muy importante nosotros, bueno, como universidad, esta articulación con el ente gubernamental, porque todos estos procedimientos, pues, se hacen desde el ente gubernamental. Por eso es nuestra intención, pues, poder articularnos y saber cómo son los procedimientos, porque, pues, a nosotros en nuestras aulas nos llegan estudiantes con algún tipo de discapacidad y pues es muy importante saber cómo los vamos a direccionar. Y pues muchas gracias por todos sus aportes y pues entonces acá continuamos los profes porque pues la idea es salir hoy con los profes y despejarles de algunas preguntas y pues entonces aquí quedaré yo para poder continuar con ellos. Listo. Entonces acá el uso de la información. Con respecto al registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, lo que nos decía don Luis Francisco, el tener este registro de localización y caracterización, pues apoya a la formulación e implementación en el seguimiento de las políticas públicas, de planes, de programas y proyectos. También pues acá en nuestra universidad es muy importante saber cuántos estudiantes con discapacidad cuentan con este registro y con esta certificación. También verificar la existencia de la discapacidad para poder tener a ciencia cierta la categoría de discapacidad la que presenta pues la persona o en este caso el estudiante. También para la priorización de programas sociales. A nivel de los entes gubernamentales existen programas sociales para personas con discapacidad en todas las edades. Entonces, este registro ayuda a priorizarlos. También para redireccionar la oferta programática institucional. Entonces, a nivel de los entes gubernamentales o a nivel de instituciones, pues también ayuda a que pues el tener una caracterización
de las personas con discapacidad, también puede verse hacia dónde se pueden orientar esos programas o esos beneficios. Usos de la información del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Entonces, las entidades responsables de beneficios dirigidos a las personas con discapacidad, acá es importante saber pues que estas entidades definen criterios de acceso, permanencia o egreso a los mismos relacionados con el certificado de discapacidad o la información registrada en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Nosotros acá como universidad, pues también es muy importante si dentro de nuestras aulas tenemos un estudiante con discapacidad, es muy importante conocer su certificado. Además, pues, como nos decía el señor Luis Francisco, junto con el certificado de discapacidad, también viene el registro de localización y caracterización, que es donde nos especifica todas las condiciones a nivel socioeconómico, a nivel familiar, a nivel de cuidado, a nivel de estudios, bueno, toda la caracterización que tiene la persona con discapacidad y pues para nosotros también es muy importante en nuestra universidad para poder, digamos, direccionar como esos procesos que llevamos dentro de las políticas que se tienen dentro de la universidad. También sirve, verifican mediante la consulta individual, nominal o masiva que la persona tiene certificado de discapacidad. Entonces, es importante, pues, de todas maneras, siempre esta consulta o este certificado es único e intransferible, ¿no? Es una consulta individual y pues esta consulta va directamente a la plataforma CISPRO. Es una plataforma del Ministerio de Salud y pues en el momento de que se hace este registro de la persona con discapacidad o en nuestro caso de un estudiante con discapacidad, la IPS que le compete, esta IPS debe estar adscrita al Ministerio de Salud, debe cumplir con los requisitos y debe tener activa la plataforma en la cual eso va a ser en tiempo real en el momento que se está atendiendo la persona con discapacidad, se van llenando los datos. Y pues esto ya el ministerio ya lo tabula y pues si hay algún error en el momento de diligenciar los datos, es muy complejo porque tienen que hacer todo un proceso de, ¿qué? De corrección y pues eso demora mucho tiempo. Por eso es importante que en el momento que se haga ese registro al sistema CISPRO, sean muy cuidadosos los profesionales de no cometer un error. Y bueno, esto era como todo lo que es el registro de localización y caracterización. Queridos profesores, pues la idea era el día de hoy, pues que ustedes se enteraran cómo es el proceso que se tiene acá, bueno, en Colombia, y pues que esto está direccionado por las Secretarías de Salud, tanto municipales como departamentales. Entonces, pues este es un espacio para preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues acá estamos para resolver. No sé si tienen despejar algún comentario, les quedó alguna inquietud, dentro de sus aulas tienen estudiantes, de pronto, eh, Profe, yo no tengo pues como una pregunta específica, ajá, pero sí quiero agradecer infinitamente por permitirnos esos espacios. Por supuesto, no estamos exentos de que alguno de nuestros estudiantes llegue con alguna condición de discapacidad,
Y al tener la información previa, el conocimiento previo, pues nos permite estar atentos a eso y darle una buena atención o ruta integral de salud para que ellos puedan recibir todo el acompañamiento necesario. Entonces agradezco muchísimo este espacio, que nos puedan brindar ese conocimiento tan valioso. Con todo gusto. Bueno, apreciados profes, hemos llegado al final de este encuentro. En nombre de la Universidad de Santander UDES y el equipo de desarrollo profesoral, agradecemos profundamente su participación, su disposición al aprendizaje y sobre todo al compromiso con su crecimiento profesional. Les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat. Feliz día para todos y todas.